diario me doy cuenta cómo va el dólar, pero me acabo de dar cuenta que precisamente, pues esta semana ha estado por debajo de los 17.50, cosa que me parece maravilloso en las casas de cambio de la frontera, principalmente pues obviamente de Tijuana y obviamente las cercanas a la garita de San Isidro. Es interesante porque pues vemos aquí dos frentes que no podemos dejar de lado. Por una parte, los errores de la política exterior o la política de Estados Unidos que ha permitido este tipo de cambio que nos beneficia un tanto y que pues aunque tenga una volatilidad y que de alguna forma pues hace unas semanas por ejemplo estuvimos muy cerca de los 18 y poco a poco ha ido pues estabilizándose y regresar más cerca de los 17 en las casas de cambio. Eso nos permite pues pensar o saber que al menos no lo estamos regando, ¿no? Al menos no hay pérdida en ese sentido. Al menos estamos dejando que los políticos en Estados Unidos hagan lo que tengan que hacer en cuanto a errores o tropiezos, aciertos, beneficios para su comunidad y eso precisamente no nos está pues de alguna forma alterando el tipo de cambio. Vaya, las amenazas ya no son tan fuertes o tan temerosas, ¿no? Los mercados se están comportando pues ya midiéndole un poco las amenazas o los pronunciamientos del presidente Donald Trump, pero también tomando, considerando que en México no se está haciendo nada. Y por eso les decía como estas dos partes de ver el tipo de cambio en las que insisto mucho. Por una parte, el tipo de cambio que nos beneficia o que nos perjudica usualmente es culpa del exterior. Y malamente porque debería de ser que cuando nos beneficie, pues que sea nuestro mérito o nuestra culpa. Pero realmente no veo una política en México seria que nos permita pensar en que los tipos de cambio o en mejoras económicas que se nos presenten sean realmente mérito nuestro, de algún cambio, una estrategia, una propuesta, un cabildeo internacional, por lo menos yo no lo veo así. Yo veo que son más como tropiezos y aciertos en Estados Unidos o en Europa que aciertos en México. Pero aquí va un detalle. He visto también igual con, pues ahora sí que con cierto detenimiento, el asunto de los empresarios que se han estado, pues, colocando sus posturas ante las candidaturas a la presidencia de la República y a diputados federales, principalmente con el tema, obviamente, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque pues hay mucha polémica en el sentido de la construcción y lo costoso que pudiera resultar en colocarlo en Texcoco o colocarlo en otra parte de la República, bueno, en otra parte del centro del país. Aquí lo interesante es que las inversiones que son mixtas, que son entre mexicanas y extranjeras, han provocado una cierta, vamos a llamarle sospechosismo, ¿no? O vamos a llamarle suspicacia, al momento en el que pues hay candidatos que se están postrando o se están colocando en la idea de evitar o de impedir que el aeropuerto se construya. Y esto creo que es un mal mensaje. Aquí es donde podríamos tener la culpa de algo peor. No porque, no tanto de que si llega fulanito de tal o que si llega sutanito va a ser malo. Pero esto habla creo que de un debilitamiento de nuestras instituciones. Porque pues ahora sí que suena como raro o suena dictatorial que una persona quiera llegar y colocar su sentir, su apreciación, sus políticas ante una sociedad, brincándose todos los, pues ahora sí que marcos legales, todos los procedimientos por los que pasó un proyecto. Y un proyecto que pues supuestamente ya había estado dentro de licitaciones, un proyecto que ya está aprobado y un proyecto que incluso ya tiene bases sólidas de construcción, porque el terreno de Texcoco no está vacío, ya se está trabajando en él. Aquí el detalle es que este tipo de pronunciamientos sí nos puede afectar.
Y si seguimos como con esta intención de navegar por el lado de la imposición y no por el lado de la legalidad, pues tendremos la culpa de que a lo mejor el tipo de cambio sí pueda evolucionar en nuestro en contra. Es un ejemplo, digo, al final de cuentas, creo que tanto la Coparmex, Canaco y otros empresarios de otros sectores han estado pugnando porque los candidatos a diputados, principalmente a diputados, puedan mostrar sus proyectos o propuestas económicas y financieras para el país. Y esto va a ser muy interesante porque pues a final de cuentas ya se ha estado hablando, aunque sea como en sobremesa y no tan formalmente, de la posibilidad de disminuir, por ejemplo, el IVA o obviar, obviar algunos impuestos. Esto sería interesante porque a final de cuentas pues podría impactar directamente la economía de los trabajadores y pues de los empresarios también. Digo, a final de cuentas lo que se busca es tener mayor liquidez para todos. Lo interesante va a ser pues de lo que antes se recaudaba, cómo ahora se va a recaudar y cómo se va de alguna forma a financiar. No tanto quitando la corrupción y que todo de la corrupción se va a ir para las becas. O sea, creo que esos cómo no tienen tanto sustento económico o por lo menos aritmético de eso carece. En fin, era lo único que les quería comentar. La verdad estoy contento porque el tipo de cambio está de 17.45, aunque para mí desde hace, pues que sea diciembre del 2016, yo cada vez que cambio dólares y que tengo la necesidad de cruzar a Estados Unidos o hacer un pago dolarizado, porque pues en la frontera así se maneja, para mí el tipo de cambio ya ha estado a 20, ¿no? Entonces si me dan unos dólares de más, pues la verdad se agradecen y se ahorran. Pero la verdad que verlo 17.45 y con una tendencia a la baja, la verdad que nos da un poco de esperanzas de que las cosas pueden ir bien. Lamentablemente no por nuestros méritos, sino por cuestiones meramente de errores o de tropiezos que otros políticos en el extranjero han tenido. Llámese Donald Trump, llámese senadores en Estados Unidos, llámese representantes en Estados Unidos, llámese Brexit, llámese como ustedes le quieran poner. En fin, dudas, comentarios, sugerencias y aclaraciones en @Ernesto, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto, ya lo sabe, en punto de las 6 de la tarde lo platicamos con Elia Magarres y con Roxana Di Carlo. Aunque Elia Magarres le dimos la semana de vacaciones, pero aún así con ella lo platicamos, ustedes saben. Y por favor compartan el video. Me iba a acercar, pero tuve problemas técnicos. En fin, muchachos, bye.